Un saludo. Presentaremos cómo utilizar Excel para calcular la media aritmética, la desviación estándar, la mediana, primer y tercer cuartil, los deciles y los percentiles de un conjunto de datos. El enunciado señala: se tiene información del salario de 100 trabajadores. Con los datos calcule la media aritmética, la desviación estándar, la mediana, el primer y tercer cuartil, el cuarto decil y el percentil 85. Considere los datos como si fuera una muestra. Tenemos 100 datos, 100 salarios de 100 trabajadores. Los datos están como si fueran recolectando. Bueno, vamos a recordar una situación. Recordemos que hay una relación entre los percentiles, los cuartiles, los deciles y la mediana. Recordemos que el percentil 50, el quinto decil, el segundo cuartil o la mediana tienen exactamente el mismo valor. Recordemos que el percentil 25 o el cuartil 1 es equivalente, que el percentil 75 o el tercer cuartil son equivalentes. En los deciles, recordemos que el primer decil es equivalente al percentil 10. El percentil 20 es equivalente al decil 2. El decil 4 es equivalente al percentil 40. El percentil 60 es equivalente al decil 6. El percentil 80 es equivalente al octavo decil. Y así. Ahora, vamos a trabajar el ejercicio de dos maneras. Primero lo trabajaremos como una lista. Entonces, yo ya previamente copié los datos y los tengo desde el trabajador 1 hasta el trabajador 100. No es necesario ordenar los datos. Se puede trabajar con los datos ordenados o se puede trabajar con los datos sin ordenar. En ese caso ya están ordenados. Para calcular la media aritmética, recordemos que la media aritmética es el promedio. Entonces la función que vamos a utilizar se llama promedio. Al escribir las primeras letras de la función promedio, Excel identifica qué función queremos y nos manda algunas de las opciones. Seleccionamos la función promedio, seleccionamos dónde se encuentran los datos y Excel nos arroja que el salario promedio es de 14.833.24. Para calcular la desviación estándar, la función se llama desviación. Y una vez más Excel nos manda las diferentes opciones que tiene. En ese caso, recordemos que es una muestra, entonces buscamos la desviación estándar muestral. Que en ese caso es esta función que se ve en pantalla. Indicamos en dónde está el conjunto de datos que queremos que calcule la desviación estándar de la muestra y obtenemos que el valor es 3.454.78. Para calcular la mediana, pues la función se llama mediana. Seleccionamos los datos y Excel arroja que el valor de la mediana del conjunto de datos es 14.821.50. Para calcular el cuartil, la función se llama cuartil. Aquí Excel nos da varias opciones. Una dice cuartil exclusive o cuartil exclusivo o cuartil excluyente. La otra opción es cuartil inclusivo, cuartil incluyente. Seleccionaremos cuartil exclusivo. En otro video le presento cuál es la diferencia de uno y otro. Seleccionamos dónde se encuentran los datos e indicamos qué cuartil queremos. En este caso queremos el cuartil 1 y tenemos el valor del cuartil. Llamamos
una vez más la función cuartil exclusive. Seleccionamos dónde se encuentran los datos, ¿sí? E indicamos que queremos el tercer cuartil. Si tiene dudas con la función, basta con que se le señale la función y le da el cuadro de diálogo donde usted tiene identificados los datos y qué cuartil quiere calcular. Para el percentil 85, la función se llama percentil. Una vez más nos da varias opciones. Seleccionaremos percentil excluyente o exclusivo. Seleccionamos dónde se encuentran los datos y vamos a seleccionar el percentil. Solo que en ese caso hay que indicarlo de manera decimal. Queremos el percentil 85 o 0.85. Se expresa de manera decimal. Y ese es el valor del percentil 85. Para el decil 4 utilizamos una vez más la función percentil excluyente. Seleccionamos los datos y le vamos a indicar que queremos el decil número 4 o el percentil 40. Y tenemos los valores. Voy a presentar que tenemos una hoja vinculada donde ya tenemos los datos que están vinculados a la hoja de cálculo. Ahora, vamos a utilizar los mismos datos, pero no acomodados de una manera de una columna, sino vamos a considerarlo en las columnas originales que teníamos y únicamente eliminamos el identificador donde nos decía a qué trabajador pertenece. Entonces, para la media aritmética, recordemos que la función se llama promedio. Seleccionamos el área donde se encuentran los datos y tenemos el valor. Para la desviación estándar de la muestra, seleccionamos el área donde se encuentran los datos, damos a aceptar. Para la mediana, la función se llama mediana, seleccionamos el área donde se encuentran los datos y le damos a aceptar. Cuartil, recordemos que es cuartil excluyente, seleccionamos dónde se encuentran los datos y en ese caso le indicamos que queremos el cuartil 1. Para el cuartil 3, una vez más seleccionamos cuartil excluyente, indicamos la región donde se encuentran los datos y que queremos el cuartil 3. Para calcular el percentil 85 requerimos que la función se llama percentil y vamos a utilizar percentil excluyente. Indicamos la sección donde se encuentran los datos y en ese caso lo indicamos como 0.85. Les recuerdo que para el percentil se indica el percentil de manera decimal. Para el decil 4 vamos a calcular el percentil 40. Recordemos que son equivalentes el percentil 40 al decil 4. Percentil excluyente. Indicamos dónde se encuentran los datos y le indicamos que queremos el percentil 40 y tenemos los valores. Ahora veamos nuestro comparativo. Si lo hicimos en una forma de lista, la media nos da 14.833.24. Si teníamos los datos de manera de tabla, el valor es 14.833.24. En la desviación estándar tampoco hubo diferencia en el valor de hacerlo de manera de lista y en tabla. En la mediana tampoco hay diferencia en el valor. En el cuartil 1 tampoco hay diferencia de valor. En el cuartil 3 tampoco hay diferencia de valor.
En el percentil 85 tampoco hay diferencia de valor. Y en el decir 4 tampoco. Entonces, se le ha mostrado que puede utilizar las funciones de Excel para calcular la media aritmética, la desviación estándar, la mediana, los cuartiles, los percentiles, y no importa si tiene los datos de manera de lista o si tiene los datos de manera de tabla, el resultado es el mismo. Espero sea de utilidad. Gracias por su atención.